Gabinete de Gobierno acepta renuncia irrevocable del ministro de Sedesol tras conocer informe de la Secretaría de Transparencia. Diputados podrían seguir ejecutando fondos para sus campañas. Diseñaron un reglamento que los blinda y solo hay responsabilidad para ministros y gerentes. Acuerdo migratorio entre Honduras y Estados Unidos para generar refugio a extranjeros. Revive figura de tercer país seguro y abre dudas al desconocerse beneficios para el país. Policía Nacional cerrará este sábado 28 calles por protestas callejeras de Libre en ocasión de un nuevo aniversario del 28 de junio. CNE publica pliego de auditoría externa que por primera vez se realizará en elecciones en Honduras. Se opuso consejero Marlon Ochoa. General Roosevelt Hernández dice que habrá elecciones y lanza nuevos ataques a la prensa por impulsar narrativa mediática criminal. Independencia judicial en Honduras empieza a desdibujarse con últimas resoluciones de la Corte que atentan contra este principio garantizado en convenciones internacionales. En nuestra emisión, el personaje 5 estrellas está dedicado a una tenaz empresaria que ha destacado por su liderazgo y filantropía. Ella es Cristina Handal. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Tras cumplirse el plazo de 72 horas que le dio la presidenta Castro para rendir informes sobre el manejo de los fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, este viernes el secretario de Transparencia, Sergio Cuello, compareció en cadena nacional para informar que el análisis técnico revela que hay deficiencias relevantes en la ejecución del denominado Fondo Solidario. Hemos concluido la revisión y análisis técnico sobre la documentación que sustentan las solicitudes de ayuda y la ejecución del Fondo de Administración Solidaria asignado bajo administración de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, constatando deficiencias relevantes en cuanto a la información presentada, la emisión de cheques, el control interno, la ejecución y la liquidación del gasto y en general la gestión administrativa y financiera. Anunció que personal técnico de esa secretaría se desplazará a diferentes zonas del país para verificar in situ los proyectos y visitar las instituciones, personas y familias beneficiarias con el objetivo de confirmar si hubo una ejecución real de las inversiones provenientes del Fondo Social de 950 millones de lempiras. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de Telenoticias. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1.055 lempiras al mes. Renunció José Carlos Cardona y el gobierno aceptó su renuncia. La presidenta aceptó su renuncia. El Consejo de Ministros aceptó su renuncia. Ya no es más el ministro de Sedesol. Carolina Martínez nos tiene más detalles. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado Renato y Cristina, televidentes de Telenoticias. Y es que precisamente esta tarde-noche se desarrolló la reunión de gabinete ampliado en Casa de Gobierno, donde ya rodó la cabeza del secretario de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona. Según se dio a conocer en una comparecencia de prensa, pues este presentó su renuncia irrevocable ante la presidenta Xiomara Castro y la misma fue aceptada. Según lo que dieron a conocer también en esa comparecencia, es que están solicitando al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público que continúe con la investigación de presuntas irregularidades en esta institución y que pueda, por supuesto, dar resultados. Brevemente, el secretario de Finanzas, Cristian Duarte, dio a conocer que se están investigando 4.7 millones de lempiras y 40 cheques por presuntas irregularidades en esta institución. Escuchamos más a detalle en esta comparecencia de prensa. Se dio a conocer el informe de transparencia en donde estuvimos presentes todos y cada uno de los ministros y pues nuestro compañero ministro José Carlos Cardona ha presentado de manera irrevocable su renuncia, en donde
pues se le presentó a la señora presidenta y pues todo el Consejo de Ministros de manera unánime se le dio por recibida y también pues respaldamos la decisión de ser tomada en consideración. Informar a la ciudadanía que el origen de la denuncia son fondos que en el año 2023, 2024 y 2025 el Congreso Nacional ha aprobado por un techo máximo de hasta 950 millones de lempiras. Es importante aclarar que en el espíritu que ha caracterizado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, desde el primer momento, el uso de estos recursos, de este fondo, se reglamentó y se establecieron criterios técnicos específicos para garantizar su uso de forma transparente y que el destino y el uso de los recursos se hiciera conforme a la ley. El caso en curso, el caso que está siendo escrutado por la opinión pública, son específicamente 4.7 millones, repito, 4.7 millones, 40 cheques de la Secretaría de Desarrollo Social de Sedesol. 4.7 millones, 40 cheques que están siendo en este momento investigados. Pero repito, todo el uso de estos recursos ha estado reglamentado y en este caso son 4.7 millones que, como dirá mi compañero Fausto, están siendo investigados. Que de igual forma continúe esta investigación y que también le dé una respuesta al pueblo hondureño. Es importante garantizar, porque demostramos con coherencia que no somos iguales. El día a día de las anteriores administraciones eran actos de corrupción. Es lo que han dado a conocer esta noche desde Casa de Gobierno. Por supuesto que será la presidenta Xiomara Castro ahora quien nombre al nuevo secretario de Desarrollo Social y que continúen en los próximos días estas investigaciones por este presunto acto de corrupción. Lo que puedo informar, regreso a los estudios. Buenas noches. El informe de la Secretaría de Transparencia es una señal para que la presidenta Castro salve el proyecto político de Libre, le piden sus allegados. Mientras sigue en la mira del Ejecutivo el otro sentenciado, el titular de la CID, Octavio Pineda, emplazado por la propia gobernante. Ha establecido las deficiencias administrativas en el manejo del Fondo Solidario reportadas por Transparencia son motivo suficiente para que ruede la cabeza del secretario Cardona, considera el diputado Russell Tomé, para quien se debe demostrar con acciones y no solo con palabras que el Libre puede hacer política de forma distinta. El Partido Libre no merece que sigamos en esta situación donde hemos planteado que nosotros llegaríamos al gobierno a hacer actuaciones diferentes a lo que hacía el bipartidismo. Nosotros no somos iguales, presidenta. Los funcionarios deben de entender que el dinero público hay que cuidarlo. Yo le pido la remoción del ministro Cardona, es el momento en que usted debe realizarlo. La presidenta Castro aún está a tiempo de salvar el proyecto político, asegura Tomé, al exigir a la vicepresidenta del Legislativo, Isis Cuellar, que también presente su renuncia ante el Pleno del Congreso Nacional. Pero en 72 horas es difícil hacer una investigación exhaustiva de los hechos, considera la designada presidencial, quien recuerda que el informe solo representa la primera etapa a falta del trabajo de campo, que será el que determinará realmente el destino que tuvieron esos fondos públicos. Se va a ir a entrevistar a las personas que salen en los listados y estas personas pues indicarán qué es lo que recibieron, si es que lo recibieron y cómo lo recibieron. Entonces yo creo que pues sí hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad?, para esperar los resultados. La funcionaria tiene claro que se ha caído en esta situación tan compleja por la falta de rendición de cuentas, la cual debería ser una norma y no excepción. Al final no solo Cardona parece estar en la mira de Casa Presidencial. Castro emplazó al secretario de la CID, Octavio Pineda, para que reactive proyectos de infraestructura a más tardar el 1 de julio. Un ultimátum que puede derivar en una sacudida gubernamental inesperada en año electoral, indica este analista. Habrá que ver si esto se expande y se amplifica incluso hacia un remesón ministerial que en un año electoral, ya entrando en su segundo semestre, pues sería bastante complejo.
Las próximas horas serán vitales para conocer las decisiones que toma el gobierno respecto a estos dos casos, uno de presunta corrupción y otro de ineficiencia administrativa según los consultados. El escándalo del checazo en Sedesol dejará exonerados a sus principales gestores, los diputados del Congreso, quienes diseñaron un mecanismo legal que les deja inmunes y las responsabilidades recaen en los ministros y sus gerentes, señalan expertos en materia anticorrupción. El blindaje parece perfecto, aseguran. Los diputados y los funcionarios de más alto nivel buscarán por todos los medios salir ilesos del tsunami que sacude a Sedesol, pues ni la ley de presupuesto ni el reglamento les delega responsabilidad directa por gestionar el fondo social de 950 millones de lempiras. El hecho de que estas leyes se redacten de esa manera, pues deja estos espacios para que se puedan aplicar esas situaciones donde se aprovechan los corruptos y corruptas para sacar y drenar fondos públicos del Estado. Se van a ir en contra de los que usualmente son los perjudicados o los perseguidos dentro del sistema, que son los que no tienen una injerencia política alta. Los congresistas han intentado diseñar el esquema del crimen perfecto al aprobar este fondo social a través del Ejecutivo, en el que la responsabilidad recae en los secretarios de Estado, los gerentes administrativos y la unidad ejecutora de proyectos, según el reglamento, mientras los diputados en la línea principal e impunes gestionan estos recursos que en su mayoría van a financiar campañas políticas. La desnaturalización del Congreso Nacional parte desde que los congresistas se han atribuido la potestad de tener fondos públicos y ejecutar proyectos. Y esa práctica lo que ha dejado es una discrecionalidad porque no hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Pero no pueden salir en caballo blanco, dice este abogado, porque han incurrido en delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. Tampoco pueden ampararse en la inmunidad parlamentaria, porque gestionar recursos no es una función legislativa, asegura. La inmunidad parlamentaria es únicamente para ese punto, para el proceso de formación de la ley. Así lo dice la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de tal manera que una investigación seria y efectiva debería delimitar la responsabilidad de todas las personas que participen y si hay indicios de responsabilidad, presentar los requerimientos fiscales pertinentes. Además, indica que el video en el que aparece la diputada Isis Cuéllar en una llamada con José Carlos Cardona revela la entrega de cheques y eso es suficiente para emitir requerimientos fiscales. Los diversos sectores exigen una investigación completa del Fondo Social y el resto de instituciones que lo manejan, que son CID, FIS, NE, Educrédito, Gobernación y Condepor. La escueta cadena nacional del secretario de Transparencia no dice nada nuevo, pues todo el mundo sabe que hay indicios de corrupción en el manejo del Fondo Solidario. Criticó al abogado Kenneth Madrid, quien dice que le incumplen al pueblo porque hubiesen revelado cómo funciona esta red que drena los fondos públicos y con qué autoridad legal el Congreso interviene en las funciones del Ejecutivo. Que han intervenido un poder del Estado en otro, eso esperábamos que nos dijeran, porque esos son asuntos elementales que debemos de conocerlo y ya están ahí, son indicios. Pero no nos dijeron absolutamente nada. Si esperamos a que tengan que ir a verificar los cheques hacia donde llegaron, ese es otro nivel de responsabilidad. De tal manera que al final creo que le incumplieron a la presidenta Castro, no emitieron un informe significativo y también le incumplen al pueblo porque no generan la transparencia que todo el pueblo deseara. Ojalá que se dé este informe antes de las elecciones generales. También explica que la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas no debe tardar porque el reglamento establece que al finalizar la ejecución de cada obra, las instituciones deben presentar la liquidación ante el Tribunal Superior de Cuentas con copia a Presidencial y Congreso Nacional. La diputada nacionalista Lizy Cano ironiza que fue más larga la música introductoria de la cadena nacional que el informe del secretario de Transparencia, Sergio Cuello, quien optó por no profundizar en el contenido del mismo, dejando dudas. El jingle de la cadena que lo que se dijo. El video o la situación en discusión acá en cuestión es bastante explícito, ¿verdad? No necesitamos pedir mucha explicación porque pues ahí nos contaron toda la historia. Pero aquí lo que procede es que las autoridades competentes hagan su parte y le den una explicación al pueblo hondureño desde el lado de la justicia.
Cano señala que serán las investigaciones las que determinarán la responsabilidad del secretario Cardona en esta trama. Se puede depositar, como se ha dicho falsamente. Nuestro personaje 5 estrellas está dedicado esta noche a una mujer visionaria que ha destacado en el mundo del sector privado con su liderazgo, filantropía y la sabiduría de los consejos de su madre. Se trata de la doctora Cristina Handal. El personaje 5 estrellas es presentado por Biotos Inmune. Es el todo en uno contra todo tipo de tos. Hablar de la doctora María Cristina González de Handal es hablar de una mujer que lleva la elegancia en el alma y el compromiso por Honduras en cada paso que da. Madre de 3 hijos, abuela de 8 nietos, odontóloga, empresaria y actual vicepresidenta del COEP, ha aprendido a liberar sin perder la ternura, a tomar decisiones sin dejar de escuchar su corazón y el consejo sabio de su madre, que a sus 98 años sigue siendo su faro. Me da consejos, todavía me da los consejos porque es una persona que está totalmente lúcida y activa y pues a mí me da observaciones cuando cree que me estoy equivocando. Desde muy joven, entendió que su propósito no era simplemente alcanzar metas, sino dejar una huella, y junto a su esposo, el recordado oftalmólogo, el doctor Elías Antonio Handal, fundó el primer centro oftalmológico del país. Él fue su compañero de vida, su inspiración y su legado, que sigue presente en cada proyecto que ella lidera. Recuerdo las frases de mi esposo, que de Dios goce, que me decía, y nos inculcó ese lema: Honduras es un país en desarrollo, pero los hondureños merecemos salud oftalmológica, salud visual del primer mundo. Y ese lema nos ha llevado a nosotros, en lo particular a nuestras empresas que cuidan la salud visual de los hondureños, a ser líderes. A pesar del duelo, decidió seguir adelante, no desde la comodidad, sino desde el compromiso profundo de sumar al país desde donde pudiera hacerlo. Por eso se involucró activamente en el sector empresarial y gremial, convencida de que desde ahí también se construye nación. Dar un poquito de sí para poder dejar un legado. No solamente se trata del bienestar de nuestras empresas o del bienestar personal, sino que también dejar un legado al país para contribuir de alguna forma al engrandecimiento de Honduras. Primero Honduras. María Cristina cree profundamente en el poder de las mujeres, en su capacidad de liderar, decidir y transformar. Su liderazgo también se extiende a instituciones claves como la Fundación Oftalmológica Santa Lucía, la Cruz Roja Hondureña, la Asociación de Hospitales Privados y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. En todos estos espacios ha demostrado que las mujeres no solo pueden estar al frente, pueden transformar realidades con visión, valores y compromiso. Tenemos todas las capacidades, las tenemos en nuestras manos para poder ejercer cualquier tipo de liderazgo y cualquier tipo de decisión. Tratemos las mujeres de dejar de ser parte del menú. Tenemos que sentarnos a la mesa donde se toman las decisiones. A lo largo de los años ha dirigido instituciones, impulsando proyectos, tocando vidas, pero si hay algo que la define más allá de sus cargos, es su humanidad. Habla con dulzura, escucha con atención y reconoce que gran parte de su fuerza viene de la sabiduría de la mujer que la crió, su madre. Ese vínculo la mantiene con los pies en la tierra y el corazón abierto. Hoy la reconocemos no solo por su hoja de vida, sino por su forma de vivirla, por enseñarnos que se puede ser fuerte sin dejar de ser sensible, que se puede liderar desde el alma y que el verdadero éxito es dejar huella en otros. El acuerdo suscrito entre Honduras y Estados Unidos para ofrecer refugio a extranjeros que busquen asilo en suelo estadounidense ha generado reservas entre los expertos por no estar claros los beneficios que recibirá el país por ser prácticamente un tercer país seguro, pero en el gobierno insiste en que el acuerdo no afecta en nada a Honduras y que viajarán a Washington para afinar los detalles de presupuesto y cooperación.
La creación del acuerdo entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos para la cooperación en el examen de solicitudes de protección, con el cual el país ofrecerá refugio a extranjeros que busquen asilo en suelo estadounidense, preocupa a este especialista en temas migratorios, quien piensa en las implicaciones y si existen las capacidades necesarias para cumplir con el tratado. ¿Qué se va a hacer con esas personas? ¿Cómo se les va a brindar alojamiento temporal? ¿Cómo se van a atender desde el punto de vista humanitario esas personas? Tendrían que esperar un tiempo prudencial mientras sale su solicitud, que pueden ser 6 meses, pueden ser 3 meses, 6 meses, 1 año. En el gobierno explican que se trata de una iniciativa humanitaria que muestra las buenas relaciones entre ambos países y aseguran que no causará mayores repercusiones porque la expectativa es acoger un mínimo de solicitudes cada mes. Vamos a aceptar 10 personas por mes, eso sería el máximo que nosotros aceptaríamos. Y le hablo yo como titular del Instituto Nacional de Migración, a quien le compete esa temática. Si usted multiplica 10 por 12 son 120 personas al año. Ahora bien, adivine usted cuántas solicitudes de refugio tenemos ahorita en territorio nacional, 250. Sin embargo, el artículo 3 del convenio publicado en la Gaceta señala que Honduras no devolverá ni expulsará a un solicitante de protección referido por los Estados Unidos hasta que se haya tomado una decisión administrativa. Lo anterior genera dudas en este entrevistado, quien también se pregunta de qué forma se beneficiará el país con ese acuerdo. ¿Qué se negoció? ¿Qué obtiene Honduras a cambio? ¿Se le va a aprobar el TPS? ¿Se va a implementar un estatus permanente para migrantes hondureños? ¿El gobierno de Estados Unidos va a brindar recursos? Al respecto, Wilson Paz detalló que en los próximos días sostendrá una reunión con funcionarios estadounidenses para coordinar temas de presupuesto y cooperación, y dejó claro que en la discusión del acuerdo expusieron la necesidad de ampliar el TPS para los hondureños. Claramente estuvo la solicitud de la ampliación del TPS para nuestros más de 50.000 hondureños. Esperamos que el gobierno de los Estados Unidos lo considere. La Secretaria de Seguridad Nacional se comprometió a intermediar entre la petición del gobierno. Cabe señalar que el acuerdo establece criterios de elegibilidad para los solicitantes en los que se excluye a menores no acompañados y personas involucradas en crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, pornografía infantil y violadores a los derechos humanos. Para la primera fase del acuerdo, la expectativa es que Estados Unidos remita a Honduras unas 240 solicitudes de protección y asilo durante 2 años, con un promedio de una decena de extranjeros cada mes. Presidente Xiomara Castro viajará a España para participar de la 4ª Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiamiento. Desde Sevilla, España, el periodista Mario Landa. Buenas noches, compañeros, un gusto saludarles desde la ciudad de Sevilla, en España. Sede de un importante evento a nivel internacional, la sede de la 4ª Conferencia de las Naciones Unidas para el Financiamiento, que contará con la presencia de la presidenta Xiomara Castro. Esto es, ¿de qué se trata? Del 30 de junio al 3 de julio en la ciudad de Sevilla, España, se celebrará la cumbre de la ONU, concretamente la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Al evento asistirán unos 60 jefes de Estado, más 200 delegados oficiales de países miembros, con la presencia de presidentes y primeros ministros, así como otros representantes de diferentes organismos de todo el mundo. En el encuentro participará la gobernante Xiomara Castro. La conferencia representa un espacio en el que los líderes, junto con las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones financieras y comerciales, las empresas, la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas, se unen fomentando una cooperación internacional más sólida. En la cita se busca reformular el modelo para garantizar que todo el mundo tenga un acceso justo y equitativo al financiamiento del desarrollo sostenible. Se pretenden 3 objetivos para la conferencia de Sevilla: movilizar más capital con menor costo, impulsar instrumentos financieros innovadores que atraigan inversión pública y privada, y reformar las instituciones multilaterales de financiación sostenible, transformar su modelo operativo, promover la inversión privada, canalizar recursos hacia infraestructuras sostenibles. Bien, compañeros, se estima que unas 150 delegaciones estarán presentes en este evento y ya comenzaron a llegar. La ciudad de Sevilla se ubica a unos 600 kilómetros de la capital Madrid y actualmente hace un calor insoportable. También se dice que esta conferencia será una posibilidad para que el gobierno hondureño pueda exponer
el ambicioso proyecto del canal interoceánico. Voy con ustedes al estudio. Buenas noches. Bueno, Marito Landa dice calor insoportable. Desde el momento que él lo está soportando es que lo insoportable se puede soportar. Pero ustedes van a tener aquí en el transcurso de los próximos días toda la información relacionada con la presencia de nuestra gobernante en ese evento en Sevilla, España, con el periodista Mario Landa. En otra noticia, el vicecanciller Gerardo Torres se muestra optimista respecto a una eventual ampliación del estatus de protección temporal para miles de hondureños que residen en los Estados Unidos, dado los grandes esfuerzos realizados por el gobierno. Quedan 10 días para saber si vamos a tener TPS, tenemos buenas expectativas, creemos que se va a lograr, creemos que hemos hecho todo lo necesario y sería una gran noticia que la presidenta Xiomara Castro le pueda dar a 55.000 hondureños y a sus familias que están pendientes de que mantengan ese estatus temporal, sobre todo en el marco de las políticas migratorias. Tener un estatus de protección es muy importante para las familias en ese país. Y no solo para unos pocos que son los que lo pueden... Día en que le darán una alegría a Honduras el próximo 6 de julio. Una alegría a Honduras el próximo 6 de julio. Bueno, por lo menos crea expectativas. Crea expectativas, Renato. ¿Qué alegría? No sabemos. Vamos a ver el desenlace de todo esto. El titular por ley de la Secretaría de Defensa, Orlando Garner, informó este viernes que la presidenta Castro, mediante el diario oficial La Gaceta, le delegó las funciones administrativas y financieras que antes le correspondían a Rixi Moncada. De acuerdo a la ley de la administración pública y las delegaciones que la señora presidenta me ha delegado, incluyen una cantidad de elementos, tanto administrativos como financieros, que permiten la conducción de manera eficiente del presupuesto que se nos ha dotado y otras actividades relacionadas con el cargo donde me toca encargo asumir la posición como ministro por ley de acuerdo a lo que establece la ley de administración pública. Sin embargo, es la señora presidenta como comandante general del ejército que asume esa función. El funcionario explicó que la presidenta Castro, comandante general de las Fuerzas Armadas, estableció el compromiso de reunirse todos los viernes con miembros de la cúpula militar para conocer su situación. En los actos de un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se fue de frente contra los medios al acusarlos de una narrativa mediática criminal. Reiteró que habrán elecciones y la presidenta Castro aprovechó el espacio para recordar los hechos del 28 de junio de 2009. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, no se anduvo por las ramas. Nuevamente arremetió contra algunos medios de comunicación a quienes acusó de manipular sus expresiones. Ante tanta narrativa mediática, falsa y criminal, al mentir y tergiversar las expresiones brindadas por mi persona en algunos medios de comunicación, cuyo interés manifiesto pareciera es desunir al pueblo hondureño. Las declaraciones del alto jerarca militar surgen en el 94 aniversario de la Fuerza Aérea y a tan solo 5 meses para celebrarse las elecciones generales, Hernández garantizó el libre sufragio. Garantizamos el libre sufragio. Este 30 de noviembre tendremos elecciones limpias, transparentes, confiables y puntuales. Y garantizamos que el 27 de enero del 2026, garantizamos, señora presidenta, que usted estará entregando en ese ejercicio, en esa garantía de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, usted estará entregando a otro gobierno que decidirá nuestro pueblo hondureño el 30 de noviembre. Y esa es la decisión de las mayorías. Eso es nuestro juramento. La presidenta Xiomara Castro también se presentó en la ceremonia realizada en la base aérea Hernán Acosta Mejía, en donde reafirmó su respaldo a la institución castrense. Le he dotado de nuevos helicópteros H-145D3 que se sumarán a la flota nacional con tecnología renovada. Realizamos el monitoreo constante aéreo
Y a pocas horas que la resistencia conmemore el aniversario del golpe de Estado, Castro recordó que hace 16 años los militares derrocaron a su esposo, el entonces presidente Manuel Zelaya. Donde hace 16 años el pueblo vino a rescatar la cuarta urna para desarrollar la primera consulta popular que fue destruida por el golpe de Estado militar. Saludo al presidente Manuel Zelaya Rosales. La mandataria presumió que su gobierno aplica una política de austeridad fiscal y combate a la corrupción. El Consejo Nacional Electoral publicó los pliegos de condiciones para la contratación de la auditoría externa de procesos y resultados electorales para las elecciones generales de 2025, un hecho que se realiza por primera vez y que generó la polémica entre los consejeros electorales, ya que el consejero Marlon Ochoa se opone a este proceso. En ese sentido creo que es importante que empresas de alta capacidad puedan participar y sobre todo garantizar de que la auditoría determinará si el proceso fue transparente o no, si los mecanismos funcionaron y sobre todo si la planificación del Consejo Electoral fue efectiva. Así que esperemos que puedan adjudicarse con tiempo los diferentes contratos y que en Honduras podamos tener certeza de las elecciones generales de noviembre. De acuerdo al CNE, el objetivo de la contratación es porque el órgano electoral tiene la responsabilidad de implementar controles que aseguren la integridad y la confiabilidad de las elecciones generales. El presidenciable liberal Salvador Narrala denunció intentos del partido en el poder para bloquear la observación internacional en las elecciones, mientras persiste la incertidumbre y presiones hacia el CNE por sus últimas decisiones, que ha llevado al coordinador del Libre, Manuel Zelaya, a proponer un acuerdo político tripartito. El Partido Libre comienza a construir un camino espinoso para la comunidad internacional para que decidan no venir a observar las elecciones generales del 30 de noviembre, de acuerdo al candidato presidencial liberal Salvador Narrala. El gobierno presiona a los organismos internacionales para que no manden observadores. ¿Cómo los presiona o a través de qué o de quién? Los están presionando, ya te vas a dar cuenta. Yo quiero ver si la Unión Europea logra levantarse ante la presión de Mel Zelaya. Pero esta no es la primera denuncia contra Libre. El Consejo Nacional Anticorrupción también denunció que hay un bloqueo por parte del consejero electoral Marlon Ochoa para que esta organización de sociedad civil no sea un observador de los comicios generales de noviembre. Sabemos y observamos con mucha preocupación que el oficio remitido por el consejero Marlon Ochoa a la presidenta del CNE es a consecuencia de la labor investigativa que realiza este organismo de la sociedad civil. Para este asesor del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, sería un error garrafal vetar la veeduría nacional e internacional, ya que este proceso es clave para dar legitimidad al proceso electoral y al candidato que surja ganador. El realizar procesos de observación da credibilidad a la gente, tanto a las que están en las urnas votando y ve la presencia de estos observadores, garantizando, por lo menos tomando nota de que el proceso se lleve a cabo y dejando constancia de todo lo que pasa en los centros y en las juntas receptoras de votos. El bloqueo a la observación electoral se suma a otras incertidumbres que rodean las elecciones generales, como las presiones externas al Consejo Nacional Electoral con tratar de revertir decisiones adoptadas por el Pleno de Consejeros y hasta supuestos requerimientos fiscales contra ellos, a pesar que el coordinador del Libre, Manuel Zelaya, afirmó que se debe buscar un acuerdo político. Para que las elecciones sean el reflejo de la voluntad popular, igual que fueron en el 2021, que todo el mundo la reconoció y las alabó. El mismo Narri Afuras habla, ve a reconocer a Xiomara inmediatamente que ganó las elecciones. Así deben de ser estas elecciones, transparentes y que el pueblo vuelva a la calma, pero la lucha está planteada, la vamos a dejar y estamos de frente en esta lucha hasta que este país se reforme y hasta que este país justicia en manos de Rixi Moncada Godoy. Bueno, creo que el Estado de Honduras, a través de su institucionalidad, tiene la obligación de poder garantizar precisamente una independencia y una funcionabilidad con la mayor libertad por parte del Consejo Nacional Electoral. A 5 meses de las elecciones generales, todos los sectores exigen a las élites políticas y a las autoridades del CNE que generen certidumbre para que se pueda realizar un proceso justo y transparente.
Frente al Registro Nacional de las Personas, 7 candidaturas independientes denunciaron que se les está negando su derecho a participar políticamente. La candidatura independiente por la dignidad de San Pedro Sula calificó como un irrespeto que se ignore el respaldo de más de 5.000 ciudadanos. Aseguran que los mismos obstáculos enfrentados por las 27 candidaturas reflejan una clara obstrucción desde el sistema. Los partidos políticos hemos presentado cerca de 6.000 firmas al Consejo Nacional Electoral, de las cuales el Registro Nacional de las Personas tomó 112 y nos ha establecido que 70 de esas 112 no coinciden con las huellas de las personas. Esto es un atentado terrible a la ética, a la moral de nuestro proyecto. Le estamos pidiendo al registro que nos muestre las 70 personas, que nos digan los nombres para que ellas comparezcan y puedan confirmar que son firmas, como las cerca de 6.000 son gente que nosotros fuimos de casa en casa. Estamos pidiendo al Consejo Nacional Electoral que no tome nota, que desconozca este informe del registro, porque ellos mismos, los mismos consejeros nos dijeron que este papel del Registro Nacional no es confiable, que no merece crédito, y esperamos que así lo emita en su resolución, porque todos los demás requisitos, nuestras candidaturas y casi todas las hemos cumplido a pie juntilla, tal como lo establece la ley. Los aspirantes anunciaron plantones y vigilias en Tegucigalpa en los próximos días y exigen al Consejo Nacional Electoral respeto a su participación y advierten que no permitirán más atropellos de ellos ni del Registro Nacional de las Personas, pues afirman tener fuerza en los territorios y que su lucha es una esperanza frente a la política tradicional. El Partido Libertad y Refundación se prepara para conmemorar el 16 aniversario del golpe de Estado con conciertos y protestas. La Policía Nacional ha anunciado que este sábado un total de 28 calles estarán cerradas y habrá un despliegue de seguridad de al menos 665 agentes. Desde el jueves, el Partido Libertad y Refundación inició a conmemorar el 16 aniversario del golpe de Estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya Rosales, con reuniones entre su dirigencia y militancia para coordinar las diferentes actividades, las cuales terminan el sábado 28 de junio. Frente a Casa de Gobierno a las 9 de la mañana, donde a las 10 en punto la presidenta Iris Xiomara Castro se dirigirá al pueblo hondureño y a la militancia de Libertad y Refundación. Posteriormente nos movilizamos al Consejo Nacional Electoral, donde la próxima presidenta de Honduras, la abogada Rixi Moncada, dirá un discurso donde denunciará la intentona de fraude que quiere hacer el bipartidismo al introducir técnicos, entre comillas, para que en un lapso de 3 horas decidan qué acta divulgar y qué acta mandarla allá a la bodega. La fiesta cívica, como lo llama la militancia de Libre, lleva a cabo un concierto este viernes en el gimnasio número 3 de la Villa Olímpica, donde alberga a la mayoría de sus seguidores que presencian varios espectáculos de artistas nacionales, pero lo más fuerte de la conmemoración es el sábado con la protesta que se realizará a las afueras del CNE para denunciar el fraude electoral por parte del bipartidismo, según el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya. Consejo Nacional Electoral para denunciar y acompañar la protesta que ha hecho nuestra candidata a la presidencia, abogada Rixi Ramona Moncada Godoy. La movilización de Libre registra varios puntos, desde la Vía Olímpica a Casa Presidencial, y desde este punto se moverán a la sede de Libre en la colonia Omuya y por último al CNE en El Prado. Es por ello que el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, anunció el cierre de 28 calles para este sábado y el acompañamiento de 665 agentes. El horario de cierre de calles y avenidas va a ser el día sábado 28 de junio a partir de las 6 de la mañana hasta las 2 p.m. probablemente. Si no sucede alguna situación en la cual algunas personas se queden en el lugar y demos la seguridad que necesitamos para que no exista ningún incidente. En tanto, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, espera que la movilización de Libre se realice de manera pacífica. Y la idea es disfrutar esa conmemoración, una fiesta cívica en paz. Esperamos miles de personas que vengan de diferentes partes del país, igualmente una fuerte cantidad de capitalinos y capitalinas. La Policía Nacional también garantizó mantener el orden para evitar cualquier vandalismo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta el alto grado de polarización en el que se encuentra el proceso electoral de noviembre.
En un comunicado, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal repudió cualquier intento de llevar ante los tribunales de justicia a las consejeras Ana Paula Hall y Cosette López, ya que su elección fue hecha de manera democrática en el Poder Legislativo y respaldada por el pueblo. Asimismo, exigió al Ministerio Público que se abstenga de provocar una eventual crisis política en el país y alertó al pueblo hondureño y a la comunidad internacional de cualquier intento que exista desde las altas esferas del oficialismo por crear una crisis para imponer consejeros afines al partido de gobierno. En el comunicado también el Partido Liberal advirtió que la cúpula de Libre busca desestabilizar el país con maniobras sucias, por lo que este instituto político llamó a su militancia a estar pendientes de los acontecimientos que transcurran de ahora en adelante, que solo pretenden socavar la democracia del país y que no permitirá distractores, por lo que solicitó al fiscal general Joel Zelaya actúe de forma eficiente y contundente en contra de los culpables del caso de Sedesol, donde se involucra un ministro y una diputada. El Partido Liberal se suma a los comunicados emitidos la noche del jueves por los defensores de Honduras y el Partido Nacional, así como la diputada Maribel Espinosa, alertando de presuntos movimientos fiscales para generar inestabilidad a lo interno del CNE en contra de los 3 consejeros. El exdiputado del Partido Nacional, Reinaldo Economo, oficializó este día que se une al Partido Demócrata Cristiano como candidato a diputado en la casilla 1 por el departamento de Cortés y así apoyar al presidenciable Mario Rivera en las elecciones generales del 30 de noviembre. Hoy nos integramos al Partido Democracia Cristiana. Muchas gracias a su junta directiva, a su presidente Godofredo Fajardo. Muchas gracias a los candidatos a diputados, a los candidatos a alcaldes del departamento de Cortés que me dieron ese espacio. Lo agradezco mucho. Hoy decidimos luchar nuevamente por este país, por este departamento, convertirlos en los diputados que van a crear las condiciones para generar empleo. Economo agradeció al Partido Nacional, el cual deja hoy y aseguró que no hay rencor ni odio contra la dirigencia de esa institución política. Bueno, tiempo de una nueva pausa comercial. Al retorno, lluvias hacen colapsar puentes en San Pedro Sula. Ya tendrán ustedes todos los detalles. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. La familia del reconocido economista Manlio Martínez falleció en 2022. Donó una colección de más de 1.500 libros de ciencias económicas a la biblioteca de la Universidad José Cecilio del Valle con el objetivo de dejar un legado a las nuevas generaciones. Lo más importante es que rescatamos algo que él cultivó a lo largo de toda una vida. Al final eran más o menos 10.000 libros, era 1,5 toneladas de papel, solo de estadísticas, solo de anuarios, memorias. Nos sentimos muy honrados de poder custodiar el legado literario del licenciado Manlio Martínez Cantor, quien fuera ministro de Planificación en 2 ocasiones en Honduras, quien fuera uno de los artífices también del Plan Nacional de Desarrollo en los años 70. La familia del economista anunció que continuarán donando más libros y una colección digital de manuales de estrategia e innovación a otras universidades privadas del país que valoran su legado. En la región de San José de Copán, donde unos 750 productores han sido beneficiados con fertilizantes para preparar la siembra en sus cultivos. Buenas noches, Renato. Muchas gracias. Y específicamente en Olancho se preparan para recibir la 46 Ultreya Nacional. Así es que toda la comunidad o todos los que son católicos y no católicos están invitados, pero vamos a preguntarle exactamente a Walter Ávila, quien es el encargado o el mandamás, para ver cómo están los preparativos para este magno evento. Pues nosotros como Parroquia Inmaculada Concepción de María de Juticalpa, estamos haciéndole la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos de todo el país, porque nosotros estamos preparados para recibirles con los brazos abiertos, así como todo un buen olanchano. Comenzamos con Uniplaza,
vamos a hacer el Santo Rosario, todo el bulevar, y llegamos aquí a celebrar con una noche cultural que vamos a tener. Bueno, es un festejo a la Virgen María. Bueno, todos los años Juticalpa tuvo la dicha de tener la última Ultreya Nacional en el 2013. Y mañana estamos preparados como diócesis para recibir en la 46ª Ultreya Nacional peregrinos de la esperanza en el marco del año jubilar, con un lema precioso que es cursillistas con fe y esperanza en Cristo nuestra confianza. Así que esperamos más de 4.000 hondureños y algunos hermanos de otros países que vendrán a este gran encuentro espiritual con Cristo Rey. Renato, Cristina, es todo lo más importante y todo listo para este evento que es la 46 Ultreya Nacional, que se realiza en Juticalpa, Olancho, el epicentro de un evento totalmente cristiano. Volvemos con ustedes. Presentamos otra temática, bueno, no somos infalibles, ¿verdad? Correcto. Se demuestra que no somos infalibles, ¿eh? Sí. Cometemos errores, pero los invito a esta Ultreya, Les pido disculpas, cometemos errores, pero lo importante es que los admitimos, los aceptamos. Y los corregimos. Y seguimos con nuestra agenda noticiosa. Tendrán informaciones muy importantes en la economía y finanzas después de la pausa comercial. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. En el emblemático Parque Central de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en alianza con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, impulsan la iniciativa Mi Feria Distrito Central Pleca Mi Pyme, reuniendo a unos 100 emprendedores de diversas zonas de la capital para conmemorar el Día Mundial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Apoyar a estos emprendedores, a estos empresarios de este sector de la MIPYME para que puedan ofrecer sus productos y puedan venderlos a nuestra sociedad. Raúl Omar Gómez Aguilar aprovechó el espacio de exposición y comercialización que Mi Feria de MIPYME le ofrece para mostrar su producto, vinos de frutas de temporada con sello Roga, elaborados por 3 empleados no videntes como él y una persona que sí tiene facultades visuales que lo guía. Estoy en Instagram como Grupo Roga Honduras, estoy en TikTok como Roga Artesanal HN y estoy en Facebook como Roga Artesanal HN. Y también lo pueden hacer a través de mi WhatsApp al 33 83 47 11. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa subraya la importancia de seguir apoyando MIPYMES como DAS, jóvenes que creen en el crecimiento sostenido de su empresa. Empezamos vendiendo con amigos, mi familia, y después abrimos una página en Instagram y empezamos a vender, luego asistir a este tipo de eventos, y así es como hemos ido creciendo de a poco. La acción conjunta entre la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y la Alcaldía Municipal ratifican el compromiso con el desarrollo local, promoción del empleo y recuperación del comercio popular a través del uso productivo y positivo del espacio público. Inversión extranjera creció en $24.6 millones en el primer trimestre. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. La inversión extranjera en Honduras sumó $453 millones en el primer trimestre de 2025, mostrando un crecimiento interanual de 5.7%, o sea, $24.6 millones en comparación al mismo periodo del año anterior, revela informe publicado este jueves por el Banco Central de Honduras. El 60% de esta inversión externa fueron utilidades reinvertidas por parte de sucursales del sistema financiero y aseguradoras, así como de empresas de la industria manufacturera y maquila. Esto demuestra que la tendencia es similar al año anterior, cuando la inversión extranjera disminuyó un 8% y cerró en menos de $1.000 millones.
Ante la ineficiencia en la mayoría de instituciones públicas y la falta de rotación de funcionarios, la Dirección de Gestión por Resultados no ha tenido resultados, pero sí consume el presupuesto, mientras las decisiones se toman por política y no por aspectos técnicos o meritocracia, cuestionó el economista Ismael Cepeda. El señalamiento de la DIGER es la no transparencia y rendición de cuentas de las evaluaciones, de la metodología y realmente qué resultados se están teniendo de parte de esas evaluaciones. Y en segundo, pues creo que esa era la naturaleza de la dirección, de ir evaluando, pero pareciera que solo absorbe presupuesto, no obstante no se ha visto ningún informe. Por eso creemos que la presidenta es más una decisión política, entre comillas, que una decisión técnica. Según la Secretaría de Finanzas, la DIGER tiene un presupuesto asignado de 528 millones de lempiras este año 2025, pero de acuerdo con Cepeda, la baja ejecución de obras denota la falta de eficiencia de la administración pública y la DIGER no lo refleja. Los precios de los combustibles registrarán alzas el próximo lunes. El galón de la gasolina superior incrementará 50 centavos. Su nuevo precio será de 103.13, mientras que la regular subirá 47 centavos, quedando en 94.32 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá un alza de 1.66 para un precio de 74.53 lempiras, mientras que el diésel subirá 1.45, reflejando un nuevo precio de 84.27, y el LPG vehicular subirá 17 centavos, quedando en 47.14 lempiras a partir del próximo lunes. Una estructura clave para la movilidad en San Pedro Sula se dio ante las lluvias. Más allá del impacto vial, hay preocupación entre quienes dependen del comercio informal, mientras la municipalidad trabaja contra el reloj para evitar un mayor colapso urbano. La fuerte lluvia registrada la noche del jueves provocó el colapso de uno de los puentes gemelos ubicado frente a la colonia Las Brisas de Expocentro en San Pedro Sula. Don Selvin, quien por años ha vendido a orilla de calle en esta zona, teme por las pérdidas económicas que enfrentará en los próximos meses. La gente agarra proyectos y vendemos bastantes sacos, pero así ahorita con esta situación yo creo que no. Tenemos que buscar otro rubro que hacer pues para mientras se solvente este problema. La falta de mantenimiento habrían sido determinantes en el colapso de esta estructura que se construyó hace más de 30 años. El fallo que estamos viendo es erosión en la cimentación y eso es producto de un mal mantenimiento que se le da a los cauces y justamente debajo de los puentes hay que tener ese cuidado de que cuando las zapatas, o sea la cimentación, ya está quedando al descubierto, hay que tomar las medidas preventivas para que no suceda lo que hoy sucedió. Y es una radiografía de lo que sucedió en el año 2012 cuando el puente del lado este falló por socavación de la cimentación en aquel tiempo. La Municipalidad de San Pedro Sula activó de inmediato los equipos de emergencias y obras públicas con el compromiso de licitar y ejecutar la obra lo antes posible ante la situación ocurrida. Para determinar cómo vamos a entrar en este proyecto que está afectando la viabilidad de más de 80.000 vehículos que entran a San Pedro Sula. Proyecto invertir aquí, estamos hablando de orden de unos 100 millones de lempiras entre los dos puentes. Hay que botarlos y hacerlos nuevos. Y esperamos que lo podamos licitar de inmediato ante una emergencia, ante 3 oferentes y que nos trabajen día y noche para tener esos puentes ya listos por tarde en 3 meses. Las autoridades municipales informaron que en un plazo de 24 horas habilitarán un paso provisional desde la primera avenida norte, cruzando la avenida Río de Piedras, hasta la 25 calle noreste, a la altura de Expocentro, reiterando el llamado a no cruzar los puentes colapsados y a utilizar rutas alternas. Linda Díaz, Telenoticias. En Honduras se registra una amplia gama de instituciones interesadas en ofrecer los servicios de ahorro y crédito, como los bancos y cooperativas de ahorro. En educación financiera te recomendamos que antes de tomar una decisión para hacer realidad los proyectos o sueños, es necesario que conozca las diferencias entre una entidad y la otra. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El
sector bancario se caracteriza por ser sociedades con fines de lucro donde los accionistas son sus dueños, mientras las cooperativas son entidades sin fines de lucro en donde todos sus miembros son dueños en igualdad de condiciones. Los bancos ofrecen un amplio catálogo de productos y servicios diseñados en su gran mayoría para maximizar las ganancias de sus accionistas, mientras que en las entidades solidarias se crean productos de acuerdo con las necesidades de la gente. Las decisiones se toman de acuerdo con la cantidad de acciones que la persona posea en el banco, mientras que en las cooperativas todos tienen el mismo derecho para elegir o ser elegido. Decisiones como sanciones, traslados, despidos, todos ellos sin justificación, están poniendo en precario la independencia judicial, asegura la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, a raíz de las últimas determinaciones del Poder Judicial en el caso del juez Plinio Consuegra, castigado por conocer el caso de los 3 generales en retiro y no permitir influencias políticas en sus resoluciones. La independencia judicial está siendo pisoteada en Honduras, con consecuencias nefastas para algunos jueces castigados por sus resoluciones judiciales, y más a quienes evitan que sus decisiones sean influenciadas por intereses privados u otros poderes del Estado, según la presidenta de una asociación gremial. Hay una intromisión a la independencia judicial y todo juez que lleva a cabo una audiencia, y en el caso de la audiencia inicial del abogado Plinio, que llevó a cabo como juez conocedor de la causa, le asisten a las partes el derecho a recurrir. Sanciones como suspensión, despidos o traslados nada justificados debilitan y erosionan la independencia judicial, impidiendo que los jueces tomen decisiones basadas en el marco de la ley y la evidencia, mismas que pueden ser recurridas ante la instancia superior. Efectivamente, cuando se investiga, se hace presiones a los jueces, ¿verdad? Y no se les trata como jueces, sino como empleados. Sin embargo, creo que también debemos utilizar esos principios básicos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección a la independencia judicial. Este viernes, el Departamento de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia declinó referirse al tema independencia judicial y refiere al comunicado de fecha 26 de junio de 2025 que contiene la resolución disciplinaria que se notificó al juez Plinio Consuegra por desnaturalizar la audiencia, vulnerar principios de objetividad procesal e inobservancia de las normas éticas procesales que rigen la conducta de los servidores judiciales. No obstante, ninguna de las partes presentó denuncia contra el juez, pero sí hicieron uso del recurso que faculta la ley mismo que se les otorgó. ¿Cómo va a ser un acto contrario a la administración la decisión que se reserva para el juez en la valoración de los medios de prueba y los elementos respecto a la audiencia inicial? Eso es una intromisión directa en lo que es la independencia del Poder Judicial. Cualquier entidad que busque influir decisiones de los jueces atenta contra la independencia judicial, ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la considera un pilar fundamental de un Estado de Derecho y un requisito para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. En otras informaciones judiciales, el Ministerio Público presentó nuevo requerimiento fiscal por el delito de asociación para delinquir en el caso de Corium Inversiones, empresa fachada utilizada para estafar a miles de personas en diferentes regiones del país. Según la Fiscalía, los acusados se asociaron para ejecutar actividad fraudulenta y captar dinero de miles de personas ofreciendo 5% de interés semanal. Y el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción, Sala 2, dictó sentencia absolutoria para la privada de libertad Arleni Saraí Guerra Portillo, a quien se siguió proceso por la masacre ocurrida en la cárcel para mujeres de Támara, Francisco Morazán, el 23 de junio de 2023. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Ponga mucha atención a las condiciones del tiempo que se presentan para este fin de semana sobre el territorio hondureño. Después de días de intensas lluvias, estas se presentan más discretas hacia el fin de semana, con vientos acelerados del este que transportan humedades sobre Centroamérica,
Una onda tropical termina de salir por el occidente de Honduras y un sistema de baja presión al fin se convierte en tormenta para el día domingo en el Pacífico mexicano. Las lluvias para este sábado sobre el territorio hondureño estarán presentándose de forma aislada en el sur, centro y algunos puntos del occidente, mientras para la jornada dominical las tendremos localizadas en la región nororiental principalmente. Los acumulados serán menores hacia el fin de semana. Estas próximas 48 horas podrían andar entre 15 y 20 milímetros en el sur, centro, occidente y algunos puntos del oriente. El oleaje continuará agitado en el litoral caribe hondureño, alcanzando hasta los 3 metros al norte de Cortés, principalmente en horas de la noche. A la salida del Golfo de Fonseca, 1.8 metros. Las temperaturas agradables en el centro de 27 grados, 32 en la costa sur y norte, hasta 33 en el Valle de Sula, 32 en puntos del occidente, 31 las máximas en la zona oriental, con un índice ultravioleta que continuará alto, alcanzando hasta 3 en varios puntos del país durante el fin de semana. También esperamos el recorrido de micropartículas contaminantes ingresando por la región oriental y extendiéndose en todo el territorio hondureño. Les informó César Quintanilla. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Gabinete de Gobierno acepta renuncia irrevocable del ministro de Sedesol tras conocer informe de la Secretaría de Transparencia. Diputados podrán seguir ejecutando fondos para sus campañas. Diseñaron un reglamento que los blinda y solo hay responsabilidad para ministros y gerentes. Policía Nacional cerrará este sábado 28 calles por protestas callejeras de Libre en ocasión de un nuevo aniversario del 28 de junio. CNE publica pliegos de auditoría externa que por primera vez se realizará en elecciones en Honduras. Se opuso consejero Marlon Ochoa. General Roosevelt Hernández dice que habrá elecciones y lanza nuevos ataques a la prensa por impulsar narrativa mediática criminal.